Seguimos aquí en Carlos Paz al Día y hoy tenemos al querido Darío Seilo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, para que charlemos un poco más del tema transporte, un tema arduo, complicado, lo hemos tenido muy complicado. En su momento son concesiones de mucho tiempo, ¿no? 15 años tuvo el anterior, se hizo en la época de Felpeto y recién ahora... bueno, se terminó el año pasado por una cuestión de incumplimiento de contratos, ¿no? Sí, así es. Bueno, saludarte, Marce, a todo el equipo, saludos a toda la audiencia, muchas gracias por favor, por la invitación. Gracias a vos por tomarte el tiempo, sabemos que andas a full. No, por favor, son temas, como bien mencionaba, ¿no? Muy importantes para el vecino de la ciudad, para el turismo, y en momentos realmente difíciles, que venimos de una experiencia, como decías, con anterior prestataria del servicio de transporte de pasajeros, que realmente fue traumática, sobre todo en los últimos tiempos. Es histórico, ¿no? El problema de transporte, porque es rara la ciudad también. Sí, la ciudad tiene sus complejidades. Antes había dos empresas. Hubo una época que había dos empresas. No fue mala la experiencia de las dos empresas, pero bueno, también hoy por hoy la cuestión, es como decís vos, la ciudad tiene su complejidad, Carlos Paz, ¿no? La cuestión topográfica y sobre todo los momentos la época normal del año, digamos, y cuando tenemos el turismo, ¿no? O sea, es una ciudad de 100.000 habitantes que además crece rápido, crece mucho, y esto también tenés que proyectarlo, ¿no? Claro, cuando vence el servicio actual que concesionaríamos, van a pasar 10 años. Entonces tenés que proyectar también el crecimiento demográfico. ¿El próximo pliego es de 10 años en lugar de 15? El próximo pliego es por 10 años con la posibilidad de prorrogar 5 años más. Que eso también es muy positivo, ¿no? O sea, este pliego tiene algunas bondades que fueron condensadas. Hay que vivir la experiencia que hemos tenido, la mala experiencia que hemos tenido. Por eso digo, se ha condensado la experiencia que hemos tenido, la experiencia como gestión de estos años, y también los saberes técnicos lo hemos desarrollado con un equipo de profesionales realmente de primer nivel a nivel provincial y nacional. Y es un pliego realmente muy bien hecho, muy elaborado. Nos hemos tomado nuestro tiempo para elaborarlo, no solo para tener un buen pliego, sino también en función del contexto que estamos atravesando, ¿no? Yo estaba preocupado porque el año pasado, y se alargaba, digo, ¿cuándo, en qué momento lo van a presentar? Pero también entiendo de que había que tener en cuenta muchísimas cosas, que no es una cuestión solamente económica, sino que hay que abrir el juego porque como... bien te escuchaba ayer cuando hablabas, el ejido es mucho más grande, hay que pensar en todo eso. Hay un montón de factores, el ejido nuevo, la cuestión económica, la cuestión de pandemia, que esto también nos ha demorado en tomar estas decisiones, porque cuando uno prevé una política de Estado y sobre todo algo tan importante como el transporte de pasajeros, el transporte público, que como decís vos, se extiende en tantos años, y bueno, necesita la mayor certidumbre posible, o conjugar la mayor cantidad de elementos y de variables. Dejar abierto para que ciertas circunstancias se puedan dejar abierto. Y la realidad también es esa, Marce, ¿no? En un contexto complicado por la pandemia, complicado en lo económico, en lo nacional, en lo político, con muy pocas certidumbres hacia adelante. Sumarle la guerra. Las cuestiones de la guerra, los costos, los precios. Que la globalización hace que nos veamos perjudicados todos. Son un montón de malas noticias, pero a su vez de elementos que no sabes cómo terminan, ni cuándo terminan. Entonces, hemos generado un pliego que ahí también estuvo la habilidad del equipo de trabajo, que nosotros llamamos un pliego abierto. Entonces, empezamos con un servicio, con un tipo de servicio, ajustado a la realidad actual, bien ajustado a la realidad, con una premisa de austeridad, pero con la posibilidad de ir ampliándolo según la demanda a futuro, ¿no? Y eso también es importante. Mira, el pliego anterior, el pliego que, como decías vos, que había dejado Felpeto con la prestadora anterior, ataba absolutamente al municipio. Lo tenía totalmente condicionado, con cláusulas leoninas, realmente muy complejo. Nosotros tuvimos, para citarte 3 ejemplos, Villa El Lago, Solares, Las Ensenadas, y en ese momento las 400 viviendas, hoy Altos del Valle. En ese momento, bueno, necesitaban transporte, lógicamente, nos pedían los centros vecinales, los vecinos, no estaba prevista las líneas. Para el intendente poder sentarse y decirle a la empresa, o exigirle a la empresa, quiero una línea en Villa del Lago, quiero una línea en Altos del Valle, quiero otra, o 2 con esta frecuencia, etcétera,
tenía que sentarse a negociar con la empresa. Claro. De Eso entrada, le no tocó a podías Vélez. exigir, exactamente. No podías exigir, no podías... tenías que sentarte y pedirle por favor a la empresa, que muchas veces decían, Claro, bueno, si tenían te doy la ganas, línea, te lo hacían, si no la tenían línea era ganas. rentable, lo hacían, si no... ¿Qué era lo peor? Después te extorsionaban con esa línea, Claro. con el tema de la tarifa. Claro. Entonces te decía, O yo me quiero aumentás 100. o nada. Si no me aumentás, te saco esas líneas. Claro. Entonces, esa ha sido una de las Y tantas hacerle entender al condiciones y vecino reglas. eso. Bueno, nosotros lo hemos explicado a los vecinos. Por suerte también tenemos mucha participación en los centros vecinales, de las instituciones, y eso también lo hemos sumado en este pliego, lo hemos condensado de alguna forma en este pliego, ¿no? O sea, las necesidades, Claro. pensado y proyectado el pliego para dar servicios, para que el vecino tenga la accesibilidad a la educación, al trabajo, a la salud, Claro. a las actividades deportivas y culturales. Digo, eso también ha sido uno de los elementos centrales a la Claro. hora de definir este pliego, ¿no? Y aparte la ciudad tiene una forma, porque los distritos sur y el distrito oeste son donde más se consume el transporte público de pasajeros, que son los barrios más populares, también los más fuertes, y acá en la zona este y norte es donde menos, entonces no es parejo. La pregunta es también, ¿no se pensó en trabajar, por ejemplo, con localidades también para hacer un circuito más amplio, el sur, Estancia Vieja, Villa Sí, Santa Cruz del Lago? lo que sucede es que ahí ya, cuando es transporte interjurisdiccional, Claro, ya sale claro. de las competencias Claro. del municipio y ya pasa a las competencias de la provincia, Claro. que tiene que generar el transporte entre jurisdicciones. Porque hay Nosotros mucha tenemos- gente que trabaja en Carlos Paz, pero que vive en Sí, estos sí, lugares. totalmente. Bueno, en Villa Parque sí, Quimantó, hay Totalmente. muchos carlospacenses Sí, que se sí, han ido, muchos chicos hijos de incluso carlospacenses que se han ido a vivir a las Sí. afueras. Hay muchas personas que hacen alguna actividad. Hoy estamos muy relacionados en todo Muy lo que es el relacionados, corredor, muy desde relacionados. Cuesta Blanca, por lo menos hasta Villa Santa Cruz del Lago, Tanti, Sí, estamos sí, realmente muy vinculados con un montón de cuestiones, no solo la laboral, la educativa, la salud, también, ¿no? Mucha gente viene cual, a tal nuestro cual. hospital, Tal cual. y las actividades culturales, deportivas, Todo, sí. sin duda que estamos muy vinculados. Pero bueno, la competencia No se puede nuestra todavía, es poder claro. brindar un buen servicio y contemplar todas las cuestiones para los vecinos de Carlos Paz, hasta donde podemos nosotros Tal cual, también tal cual. prevernos, ¿no? Tal cual, tal cual. Este nuevo pliego tiene que pasar primero por ciertas aprobaciones. El Sí. Consejo de Representantes. Exacto, ya lo hemos enviado al Consejo de Representantes, ya ha tomado estado legislativo, ahora tiene que seguir su proceso allí dentro, que tiene una primera lectura, audiencia pública, y la segunda lectura para ser aprobado, y luego tenemos ya el proceso licitatorio con la etapa final, que es la adjudicación y la puesta ¿Cuánto en funcionamiento. tiempo tarda el Consejo, entre audiencia y segunda lectura? Bueno, no hay un tiempo máximo, digamos, ¿no? Eso ya los concejales, depende de ellos, el tiempo que le quieran dar de tratamiento. Por ahí, si sale en los tiempos mínimos que establece Sí. la Carta Orgánica, estamos hablando de aproximadamente un mes. Un mes. Y Es el después, tiempo mínimo. y una vez aprobado, la licitación, ¿cuánto tiempo? Para adjudicar 60 días. Tenemos hasta 60 días y ahí ya tienen que poner en funcionamiento. Hay algunas cuestiones también, Marce, que es importante decírselos al vecino del transporte. Nosotros en este pliego hemos generado, todas las unidades tienen que ser 0 kilómetros. Eso es importante en el momento actual, dado que también a las empresas se les está costando mucho comprar unidades y Sí, mantenerlas sí. después Sí. por lo caro y por lo difícil que están las importaciones. Mira, ayer hablaba justo con el gerente de una empresa, es una empresa nacional, ¿no? Pero nos decía que no consiguen cubiertas, que están sacando de otros vehículos, que están haciendo Claro. realmente muy complicado. Nosotros al exigir 0 kilómetros, por lo menos vamos a tener un buen tiempo donde que las no va a haber- unidades van a claro. funcionar bien, no se van a romper. Tal El cual. hecho de que no se rompan las unidades, bueno, te acordás del otro que se prendía en fuego directamente, pero el hecho de que no se rompan las unidades, eso también hace a un buen servicio, porque Claro. no hay demora, hay mayor Claro. puntualidad, las unidades tienen que tener aire acondicionado, eso también es Bueno, importante. como las que están actualmente. Como las que están actualmente. Tienen aire acondicionado, están... Claro, pero bastante ya queda bien, exigido pero en el contrato. Está bien. También se va a exigir una serie de herramientas digitales como para que cada uno de los vecinos pueda seguir el recorrido desde Claro, el que antes te teléfono. parecía algo raro y ahora es algo prácticamente Pero fíjate vos que esto también es importante cuando uno tiene esta llegada con los vecinos y conversamos con las instituciones y con los vecinos. Nos decían casualmente en el sur que muchas veces, sobre todo las mujeres y los niños, tenían miedo en ir a tomar el transporte, Claro.
sobre todo en época de invierno, que amanece tarde. Claro, no sé. Y a lo mejor tenías que ir de noche, lo vas viendo que va llegando. tenías que ir de noche, caminar, ir a la pared, por ahí estar media hora, 40, 45 minutos esperando, con el temor que le significa a las mujeres. Entonces, digo, estas son herramientas que parecen que no. Lo ves venir ya. Sabes, tiene 10, está en frecuencia, en 10 minutos, sabes cuánto tiempo tenés hasta la parada, te vas ahí y ya está. Digo, son elementos que le hemos sumado, que son cuestiones de modernización, de digitalización, y también son cuestiones. Esto de unidades 0 kilómetros, unidades nuevas, también está pensado desde un punto de vista ambiental, ¿no? Porque obviamente son unidades nuevas que tienen un menor monto de emisiones, de contaminación. Bueno, y también la obligatoriedad que genera el mismo convenio de ir actualizando esas unidades a medida que vaya pasando el tiempo y renovando también con flota 0 kilómetros. Digo, pues es un buen pliego austero en el sentido de que no partimos de una realidad donde vamos a tener cientos de colectivos dando vuelta por la ciudad, porque también entendemos que tiene que ser austero en ese sentido. No tenemos certidumbre sobre subsidios nacionales, subsidios provinciales. Está la posibilidad de la compensación del municipio, pero esa compensación es dinero que sale del vecino de Carlos Paz y que en vez de ponerlo en una obra, en algún otro servicio, va para ahí. Entonces, hoy por hoy, por la realidad y el contexto nacional y global, tenemos que generar esa premisa, una austeridad, un buen servicio austero, pero con esa posibilidad de ir viendo las condiciones a futuro y las variables económicas y sociales y de salud también, y en función de ello ir modificando el servicio, pero el intendente va a tener, de acá a 10 años, el intendente que esté va a tener la herramienta de poder exigir a las empresas conforme a las necesidades de los vecinos. Tal cual. Ojalá que los gobiernos nacionales, porque últimamente los gobiernos nacionales, el gobierno anterior pensaba solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Este piensa solamente en la provincia de Buenos Aires. Y el resto, bien, gracias. Bueno, ahora se empezó el debate del boleto y bueno, ojalá que empiecen a bajar algunos subsidios que los necesitamos. Absolutamente. Son necesarios para el funcionamiento de cualquier empresa hoy por cómo están las cosas, y si no, obviamente todo eso tiene que ser trasladado al costo del boleto, que hoy sería muy difícil de acceder. ¿no? Bueno, va a estar interesante. Los pliegos estos van a estar a disposición una vez que se apruebe el Consejo. Hoy está ya en... No, los vecinos pueden acceder, de hecho... ¿Y las empresas para cuándo se tienen que empezar a...? Bueno... ¿Se compran esos pliegos? Sí, uno para participar compra el pliego y accede, ¿no? Pero el conocimiento también del pliego, al pasar por el Consejo de Representantes, tiene estado público también, Claro, ¿no? Sí que de hecho puede ir... La audiencia pública, el vecino... Es para eso. Puede conocer el pliego justamente para hablar, opinar. Claro, y sumar alguna idea. Sumar ideas, sacarse algunas dudas. Claro. Que de hecho son importantes las audiencias públicas y está bueno que el vecino se interiorice y que participe, que opine. Hemos modificado un montón de proyectos de ordenanza a través de las audiencias públicas. Claro, porque uno escucha y dice, mira vos, esto no lo habíamos tenido en cuenta. Pero que además hay muchas veces que son... El servicio de transporte es para toda la ciudad. Y uno, si bien en estos encuentros que hacemos con los centros vecinales o con los vecinos, uno va contemplando las necesidades de cada zona, la ciudad es muy grande y tiene sus particularidades y los horarios, y por ahí a una zona le queda con los horarios de clase de los chicos que van a una escuela y que muchas veces uno por pensar un recorrido genérico se olvida o no tiene tanto en cuenta un horario de una escuela puntual. Digo, son cosas que siempre alimentan en sentido positivo los proyectos. Entonces, obviamente es invitado el vecino también a que conozca los pliegos, a que se acerque, a que participe, ¿no? Eso para nosotros ha sido siempre el corazón de la gestión comunitaria, así que a las instituciones y a los vecinos está bueno que ya se empiecen también a interiorizar, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, el 2023, recién hablamos en la pausa justamente, fuera de aire, y decíamos, bueno, las obras, todo un desafío el 2023 porque es un año que estamos saliendo de una pandemia, pero estamos en una guerra, es un año, todavía no terminamos de... Pobre el que le tocó gobernar en esta época, a todos, ¿no? A todos, intendentes, gobernadores y presidentes, no, ha sido un par de años muy difíciles. Realmente años complicados, difíciles, donde tuvimos que cambiar absolutamente todos, las prioridades, la agenda, los rumbos en algunos aspectos, pero también es muy importante el momento donde uno tiene esa luz de poder ir saliendo, después que tuvimos una temporada casi normal,
buena en el sentido de Sí. cantidad de turistas que hemos tenido, extendida también el tiempo, porque en noviembre, octubre, noviembre, diciembre ya teníamos una cantidad de turistas que antes en otros años no teníamos. Eso también es muy bueno. El previaje, positivo. qué lindo que se haga ley. El previaje fue muy positivo. Digo, después de todas esas luces, bueno, uno empieza a pretender volver a alguna normalidad. A las obras que por ahí tenía programado Carlos Paz Unido y no se ha podido. Pero mirá lo ejecutar, importante de una gestión que tienen claro los procedimientos y las formas. Y nosotros siempre decimos que es a través del encuentro y el diálogo con los vecinos y con las instituciones, porque te pueden cambiar las prioridades. Te puede cambiar la agenda global, nacional, local, todas las agendas te pueden cambiar. Nos pasó con la pandemia, nos pasa ahora con la crisis económica a nivel nacional, con la guerra, con elementos que son absolutamente imposibles de pensar cómo van a afectarnos. Pero cuando vos tenés la forma clara y sabes que te tenés que volver a juntar con el vecino, que te reunís con el vecino, que entre todos empezamos a restablecer esas prioridades y los tiempos. Y decimos, bueno, queda 1 año y medio de gestión, como decías vos, hasta el 2023. Bueno, obviamente, no todo lo que no pudimos hacer lo vamos a poder hacer en 1 año. Claramente no. Tal cual. Pero poder restablecer esas prioridades de la forma. Y nosotros no lo hacemos atrás de un escritorio. Mira, justamente el lunes empezamos las rondas con los centros vecinales, de los plenarios con los centros vecinales. Una herramienta que nosotros institucionalizamos en una ordenanza donde nos autocondicionamos, es decir, nos obligamos a nosotros, ejecutivo, ir cada X cantidad de tiempo y sentarnos con las autoridades y que ellos pongan la agenda, ¿no?, de los centros vecinales. Y estamos restableciendo prioridades y es muy positivo porque no solo el vecino pide o plantea o exige, sino también que escucha. Entonces, sí, estas son las posibilidades. O sea, un barrio, nosotros queremos adoquinado todo el barrio. Bueno, hoy la realidad de financiamiento para obras de adoquinado está muy difícil y ha variado mucho lo que fue antes de la pandemia. Antes, te doy un ejemplo, conseguimos 12 cuotas. Hoy esas 12 cuotas no existen más. Entonces, en nada, ¿eh? Y es poco. En nada, no hay 12 cuotas en nada. No hay 12 cuotas ni para comprarse un celular, no hay 12 cuotas. Exactamente. Todo es 3 o 6 con mucha. Y eso es la poca confianza que hay en la economía. Exactamente. Entonces, poder sentarnos con los vecinos y definir restablecer prioridades. Claro. Y decir, bueno, tenemos cuestiones urgentes y necesarias, como son las obras de cloaca, que seguimos corriendo atrás, en el sentido que estamos todavía tratando de terminar las obras de cloaca que cobraron anteriormente y no hicieron, pero ya proyectándonos hacia las otras zonas que no han pagado la obra de cloaca, pero también entendiendo que hoy, por más que no la pagaste hace 10, 15 años la obra de cloaca, pagarla hoy también es difícil, pero también es necesaria, porque tenemos un lago muy complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir financiamiento? En un país donde no tiene mucho financiamiento, está complicado el financiamiento interno, o sea, nacional. Hasta que no se arregle con el FMI también, ¿no? Nosotros nos hemos intentado por todos lados, por el BID, por donde se te ocurra buscar financiamiento. Pero también es importante eso, que los vecinos lo sepan. La realidad, cómo viene el gobierno, las posibilidades del gobierno, y que entre todos restablezcamos las prioridades, así como pasa en una casa, ¿no?, que después de la pandemia se sienta la familia y dice, bueno, a ver cómo salimos, cómo nos reorganizamos. Pagamos las deudas. Pagamos esto, pagamos aquello, refinanciamos lo otro, nos ponemos como objetivo un viajecito, ampliar la casa, pintarla, una pileta. Bueno, así de esa misma forma es como debe reorganizarse la ciudad en estos tiempos, y qué mejor hacerlo que, como hemos hecho siempre, con los vecinos y con las instituciones, entre todos. Tal cual. Justo tocaste el tema cloacas, Darío. ¿En qué quedó, en qué estado está la judicialización de las cloacas carlospacenses? Porque el agua ya está, ahora las cloacas. Hemos asumido ya el servicio de agua, lo estamos brindando con ciertas e importantes complicaciones que dejó la anterior prestataria, la cooperativa. La ven a diaria, caños que se rompen todo el tiempo, que hace es el resultado de una falta de inversión seria y irresponsable de 30, 40 años. Y en eso también la ventaja también es que lo que se recauda del agua también, esa ganancia vuelve para las obras en este caso. No va para otro lado. No va para otro lado. Y el vecino de Carlos Paz sabe que lo que paga va para el agua. Claro. Y va para las obras. Claro, no va ni para telefonía, ni para... Y las obras se hacen y damos cuenta y rendimos cuenta. Claro. El Estado está obligado a rendir cuenta, es decir, recaudé 10, de acá lo gasté acá y acá.
No como antes que no sabíamos cuánto se recaudaba, dónde se iba. Claro, por eso ya esa plata va importante. pura y exclusivamente, no se usa para nada más que para eso. No. Y por ahora Para nos están dando bien los números, es decir, que no estamos sacando de otro lugar para poner el servicio de agua. Claro. Es decir, que la ecuación que se había hecho en su momento de costos, de lo que se le podía cobrar al vecino y lo excesivo que estaba cobrando la cooperativa era acertado. Y hoy está funcionando y estamos ya proyectando también obras de infraestructura, digo proyectando, las teníamos planificadas y sabíamos. Claro. Hoy estamos trabajando mucho en el distrito, en el norte, en Villa del Lago, Villa Ernestina, toda esa zona, haciendo obras. La ampliación del Ejido también, nos invirtiendo en esa zona. Y después, obviamente, bueno, esto ya da para una charla por ahí con el área correspondiente. Sí. Que desde lo técnico les pueden decir a los vecinos hacia dónde también va a ir la proyección, pero hemos proyectado cisternas, acueductos nuevos, recambio de cañerías, obras en la misma planta de Cuesta Blanca, bueno, una serie de obras que van a hacer al mejoramiento del servicio, de la cantidad y la calidad del agua también. Tal cual. Está bueno eso. Bueno, y judicialmente... Y lo de las cloacas estamos en la misma instancia, no hemos tenido novedad. ¿Para cuándo se esperan? ¿No? Bueno, son los tiempos de la justicia. ¿En qué instancia está? Es complicado. Bueno, ahora ha pasado a la Corte Suprema y desde allá... Porque ya pasó el Tribunal Superior de Justicia cordobés. Claro, nosotros ha seguido el mismo camino, que sigue la cloaca, digamos. El agua. El agua. Pero bueno, sabemos que con todos esos antecedentes del agua va a seguir el mismo derrotero judicial, pero bueno, el tema es el tiempo, ¿no? Que se dilata. Y la gente sigue pagando. Pero está pagando la gente, pagando más de cloaca que de agua. Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, es ilógico. Pero bueno, es importante también, son los contrastes que el vecino puede ver, que no es un discurso de alguien, ni del intendente ni del gerente de la cooperativa. Hoy el vecino lo ve en las dos facturas, ¿no? Lo que le paga el agua. Ahora se entiende mucho más. Y lo que paga en la cloaca, está pagando más de cloaca que de agua. Ahora se entiende mucho más. Así es. Bueno, Darío, te dejamos que sigas trabajando. Bueno, gracias por venir a contarnos de lo que es el transporte, y de hablar de otras áreas. A seguir trabajando porque queda un largo camino entre 2022 y la mitad del 2023. Y entre todos salir un poco también de esta situación y esto, ¿no? Ponernos en marcha, en funcionamiento nuevamente, volver a ver una ciudad activa con servicios, prestando servicios, buenos servicios, o tratando siempre de mejorarlos, haciendo obras, trabajando desde la parte social, con la juventud, con el deporte, con la cultura. Esa es la ciudad que nos gusta a todos, la que queremos ver, así que a reactivar también entre todos, y siempre un gusto hablar con vos, Marci, de esta forma, y escuchando también, o dándole a conocer cierta cuestión. Claro, charlando para que el vecino se entere, porque la mejor manera es esta. Darío, gracias. Muchas gracias. Las puertas abiertas del noticiero. Gracias y saludos a todos. Gracias. Hacemos la pausa, nosotros ya venimos.